Muy buenas noches. Muchas gracias por darme el privilegio de entrar en tu hogar y gracias por tomarte el tiempo para acompañarme en esta meditación acerca de la palabra de Dios. Esta meditación la he titulado La barca en la tormenta y es mi oración que sea una bendición para ti y para los tuyos. Antes que supiera que iba a predicar el día de hoy, el Señor me dio el tema. Solo me dijo la barca. Muchas veces el Señor me habla y me dice menos de 5 palabras. Y cuando me hablaron para predicar esta noche, lo único que hicieron fue decirme el cuándo de algo que Dios ya me había dicho el qué. La barca de la que vamos a hablar, y no solo la barca, sino también las personas que van en ella, es la barca de pesca que se usaba en los tiempos del Nuevo Testamento, la barca que usaron Pedro y Juan y otros muchos pescadores en el mar de Galilea. Quiero que empecemos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27, donde dice: y entrando él en la barca, habla de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Lucas hay paralelos a esta porción de la Escritura. En Marcos está en Marcos 4, el 35 al 41, y en Lucas en el capítulo 8, versículos del 22 al 25. En esta porción lo primero que vemos es que Jesús entra en la barca y sus discípulos le siguen. Esto es importante. Primero Jesús, después ellos. Ahora, estamos hablando de los hombres que eran más cercanos a Jesús, los que viajaban con él, los que comían con él, los que dormían en el mismo lugar que él dormía. Probablemente estamos hablando de los 12, porque la barca de la que estamos hablando, a la que se refiere el Evangelio, no es una barca muy grande. La palabra griega que se utiliza aquí en los Evangelios es ploion, y habla de una barca de vela, pero también con remos, y una barca pesquera pequeña. Después de zarpar, nos dice el Evangelio, se levantó una gran tempestad, tan grande que las olas cubrían la barca. En griego, las palabras que se utilizan para describir esta tempestad son megasismos, o sea, la misma palabra que nosotros utilizamos para hablar de terremotos. Y la connotación es que todo, la barca, el viento y también el agua, se movían violentamente. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba durmiendo. La barca parecía una cáscara de nuez flotando en un torrente. Pero Jesús estaba descansando. No estaba preocupado, no estaba ayudando a remar, no estaba ayudando a subir o bajar la vela, no estaba en el timón, él estaba descansando. Y cuando ya no pudieron más, los discípulos lo despertaron y le clamaron: sálvanos, que perecemos. Es interesante ver que la palabra sálvanos que se usa aquí es la misma palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento cuando se menciona la salvación espiritual.
Los discípulos realmente creían que estaban perdidos. ¿Y cómo responde Jesús a esto? Con una pregunta y con una acusación. La pregunta que le hace a sus discípulos es: ¿por qué teméis? Que también podría ser traducida al castellano como ¿por qué se acobardaron? Aunque suena un poco duro, Jesús les está diciendo: cobardes. Y la acusación, hombres de poca fe, tiene el sentido de hombres que no confían en mí. A pesar de ser los más cercanos a Jesús, los discípulos no confiaban en que Él los podía salvar de una tormenta. Luego, Jesús se levanta, reprende los vientos y reprende al mar, y viene la calma. Así como llega la tormenta, así se va. ¿Había necesidad entonces de que los discípulos se afligieran creyendo que iban a morir? Yo creo que no. Ahora, después de todo esto, ¿cómo reaccionan los discípulos? Se hacen una pregunta unos a otros: ¿qué hombre es este? Y esta es la pregunta más importante de toda la historia. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hombre es este? Y de la respuesta que demos a esa pregunta depende toda nuestra eternidad. Podemos responder como respondieron los habitantes de su tierra. Marcos capítulo 6, versículo 3, dice que ellos, cuando él fue a su tierra, se preguntaron lo siguiente: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Sus coterráneos veían en Jesús únicamente a un hombre que decía cosas que ellos no podían entender y que según ellos él no debía decir, y por eso se escandalizaban de él. O podemos dar otra respuesta a esa pregunta. Podemos dar la misma respuesta que Simón Pedro dio, y lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 68 y 69. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál de esas dos es nuestra respuesta? Y quiero enfatizar con eso porque, como dije ya antes, de la respuesta que demos a esta pregunta depende nuestra eternidad. Veamos ahora el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 32. Esta es una segunda ocasión en la cual los discípulos estaban en el mar, en una barca. A diferencia de la primera, en esta ocasión Jesús no los acompaña. Leamos. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, entre 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. También este pasaje tiene dos paralelos. El primero en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos del 46 al 51, y el segundo en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 21. Como mencioné al principio, en esta ocasión Jesús hace que los discípulos suban a la barca, pero no va con ellos. Él se aparta al monte a orar, algo que hacía con frecuencia. Pero la barca es azotada por las olas porque navegaban en contra del viento. En la madrugada Jesús se les acerca caminando sobre el mar y los discípulos no le reconocen, creen que es un fantasma. ¿Cómo reacciona Jesús a esto? Jesús le responde tres cosas. Primera, tened ánimo, o sea, sean valientes. Segunda, soy yo. Y las palabras griegas que el evangelista usa aquí, ego e imi, son el equivalente al gran yo soy del Antiguo Testamento, el que es por sí mismo. Jesús se revela a ellos aquí como el gran yo soy. Y tercero, les dice, no temáis, no se aterroricen, no salgan corriendo, es la connotación de esta frase. Pedro, a pesar de ser de los más cercanos a Jesús, a pesar de haber oído a Jesús hablarle, aún dudando, le dice al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me recuerda los vellones del Antiguo Testamento. Jesús le dice, ven, y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasa después? Pedro quita sus ojos de Jesús y ve al viento. Y debido a que ve las circunstancias, tiene miedo. Y cuando empieza a dejar que el miedo entre en su corazón, se empieza a hundir. Y cuando se empieza a hundir, clama al Señor, sálvame. ¿Y qué hace Jesús? Lo primero que hace es extender la mano y jalarlo para que no se ahogue. En la antigüedad, los marineros y los pescadores no aprendían a nadar la mayor parte. Preferían ahogarse y no quedarse a la deriva en el mar durante muchos días y morir de sed. Entonces, es históricamente normal, si lo queremos ver así, que Pedro, en vez de tratar de nadar, le pidiera al Señor que lo salvara. La segunda cosa que hace Jesús es que le dice a Pedro lo mismo que le dijo a los discípulos en la porción anterior de la escritura que ya leímos. ¿Por qué no confías en mí? Y la tercera cosa es que le pregunta, ¿por qué dudaste? Y la connotación de las palabras en griego es, ¿por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué si habías decidido confiar en mí, cambiaste de opinión y decidiste ya no hacerlo? Y estas dos preguntas que he mencionado, nos las hace Jesús a todos nosotros constantemente. Aunque no lo oigamos, Él constantemente está preguntándonos, ¿por qué no confías en mí? ¿Por qué cambias de opinión cuando las cosas se vuelven difíciles? Y la respuesta a por qué hacemos así la encontramos en el versículo 26.
Lo voy a volver a leer. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Ninguno le reconoció. Ninguno de ellos supo que era el Señor. No le conocían lo suficiente para saber que era Él el que caminaba sobre las aguas. ¿Y nosotros? ¿Le conocemos lo suficiente para saber que es Él el que está caminando sobre el mar? Finalmente, para completar las tres ocasiones de las que quiero hablar hoy acerca de las barcas y las personas que iban sobre ellas, leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 3 al 11. Simón Pedro les dijo a los discípulos que estaban con él, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Para ambientar en el momento en el que estamos, Jesús ya había sido crucificado, ya había resucitado, pero Pedro aún no había sido restaurado. Él había regresado a su vida anterior de pescador. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Nuevamente no le reconocen. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. En esta ocasión, ni Jesús los acompañó en la barca, ni Jesús los envió a que se fueran en la barca. Fue una iniciativa de Pedro y los demás lo acompañaron. Ahora, ¿cuál fue el resultado inicial de esta iniciativa de Pedro? Que no pescaron nada. Cuando amanece, Jesús se presenta en la playa y les dice que echen las redes a la derecha de la barca. Y unos años antes, al principio de su ministerio público, Jesús le había dicho a Pedro que hiciera exactamente lo mismo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos del 4 al 6, dice así. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Regresando al capítulo 21 de Juan, Pedro obedece y esta vez, aunque la pesca es grande, 153 peces, las redes no se rompen. Pedro no reconoce a Jesús, aun cuando Jesús le repite lo mismo que le había dicho varios años antes, pero el discípulo amado sí. En esta oportunidad no hay una tormenta física, no hay olas, no hay viento en contra. La tormenta estaba dentro del corazón de Pedro. Pedro, cuando Jesús fue prendido, lo negó 3 veces, maldijo y cuando se dio cuenta, se puso a llorar, porque sabía que había traicionado a Jesús.
¿Y qué hizo? Regresó a su viejo oficio, regresó a dedicarse a la pesca. Y esa tormenta interior que no se veía, que no estaba en el mar, no estaba en el viento, sino estaba en el corazón de Pedro, es probablemente de estas 3 porciones de la Escritura la peor tormenta de todas. Hoy hemos visto 3 relatos diferentes, 3 momentos diferentes de la historia bíblica, 3 barcas diferentes probablemente, pero los hombres que estaban en las barcas eran los mismos. Diferencias. En el primer relato, Jesús estaba con ellos en la barca, y mientras ellos estaban con miedo y tratando de hacer que la barca no se hundiera, Jesús estaba durmiendo. En el segundo relato, Jesús los envía en la barca y ellos tienen que pelear contra el viento y contra las olas. Jesús no estaba con ellos. En el tercer relato no es Jesús el que los lleva a subirse a la barca, sino es su propia iniciativa para ir de pesca. Ahora, ¿cuál es el denominador común en estos 3 relatos? Que aún después de la crucifixión y resurrección de Jesús, sus discípulos aún no lo conocían lo suficiente como para reconocerle. En el primer relato, no conocían a Jesús lo suficiente como para confiar en Él, para confiar en que si Él estaba con ellos, también iba a cuidar de ellos. En el segundo relato, no conocían a Jesús lo suficiente como para saber que si Él los había enviado, Él los iba a proteger. Y en el tercer relato, no conocían a Jesús lo suficiente como para reconocer que era Él, que era su maestro, aquel con quien habían compartido 3 años y medio de vida, aunque Él usara las mismas palabras que hubiera usado al principio. Ahora, ¿qué importancia tienen estos 3 relatos para nosotros hoy? Hoy todos estamos en una barca. Todos tenemos una barca. Si queremos verlo así, la barca puede representar nuestra vida. Algunos estamos en la barca después de que Jesús se ha subido a la barca y nos ha dicho, vamos. Otros, porque Jesús ha dicho, ve. Y otros, porque por iniciativa propia hemos decidido subirnos en la barca e ir. Estamos en nuestra barca. Y en este momento, alrededor nuestro hay una gran tormenta. O tal vez no es alrededor nuestro, sino en nuestro interior. Muchos tenemos miedo de lo que está pasando en el mundo hoy, en Guatemala hoy. Y si no tenemos miedo de lo que está pasando hoy, tal vez tenemos miedo de lo que puede llegar a pasar. Y todos, absolutamente todos, necesitamos reconocer a Jesús en medio de la tormenta. Todos necesitamos no solo conocer el carácter de Jesús, sino hacer vida el carácter de Jesús. Lo que nos sacará adelante de esta crisis y de cualquier otra crisis que pueda venir en el futuro es si tenemos la habilidad de poner nuestra confianza en Jesús. Ninguna otra cosa. Aún si Dios decidiera no proveernos por algún tiempo, necesitamos aprender a poner nuestros ojos en Él y no en las cosas temporales. Lo que vemos con nuestros ojos naturales es temporal, es terrenal. Él y sus cosas son eternos. Hoy quiero invitarte a que pongas tu confianza en Jesús.
Tal vez nunca has dejado espacio para Dios en tu barca. Tal vez un día le pediste a Jesús que tomara el control de tu barca, pero luego le quitaste el timón. O tal vez estás haciendo lo posible para ir con Él en tu barca hoy, pero tienes miedo porque la tormenta es grande, es un megasismo. No importa cuál sea tu caso. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos entender que nuestra eternidad depende de lo que hizo Jesús en la cruz y no de nuestras obras. Todos necesitamos entender que Jesús es Señor y no bombero, y que debemos buscarle en todo tiempo, no solo en momentos de crisis. Todos necesitamos entender también que solo Él nos puede dar salvación y vida eterna. Todos necesitamos poner nuestros ojos en Jesús y en la eternidad y no quitarlos de allí. Parafraseando una gran parte del Nuevo Testamento, lo voy a resumir en: Él no dijo que sería fácil, pero sí dijo que nos ayudaría a salir de la tormenta. Acompáñame ahora. Allí donde estás, en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y ores conmigo. Si quieres repetir en voz alta, hazlo. Si quieres escuchar lo que yo digo y repetirlo solo en tu corazón, también hazlo. Pero quiero que estés seguro que Dios te va a escuchar allí donde estás. Señor Jesús, te necesito. Yo no tengo la habilidad de guiar mi barca en esta tormenta. No puedo, pero tú sí. Yo no tengo la habilidad de gobernar mi vida como debo hacerlo, pero tú sí. Y yo te pido hoy que vengas a mi vida a tomar el control. Que vengas a tomar el trono que te corresponde en mi corazón. Y que tú tomes el control, que le digas al viento y a las olas que se calmen, que alejes de mí el temor, el miedo, que me permitas, Señor, dormir tranquilo, descansar, porque sé que tú tienes el control de mi vida. Yo hoy reconozco que tú eres el único que tiene vida eterna y que si yo me rindo a ti, tú eres la persona que verá que yo llegue a la presencia del Padre por la eternidad. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si nunca has hecho una oración parecida, o si alguna vez la hiciste pero no entendías la dimensión de lo que estabas diciendo, o si sí lo entendías, pero en algún momento le quitaste el timón de tu barca al Señor y le diste la espalda y empezaste a vivir como se te antojaba, pero hoy has decidido darle el control de tu vida a Jesús, yo te invito a que hagas unas cuantas cosas. Primera, que vayas con alguien que ha hecho esto alguna vez y le digas: yo le he entregado mi vida a Jesús, yo soy cristiano. Que salga de tu boca. Puede sonar tonto, pero esa confesión es importante. Segundo, aunque en estos tiempos no podemos reunirnos en edificios físicos, te motivo a que sigas reuniéndote con otros cristianos en transmisiones como esta. Que busques una
iglesia en la cual el pastor o los líderes puedan aconsejarte en tu camino. Y tercero, te recomiendo que todos los días busques un tiempo para estar a solas con Dios, platicar con Él y leer su palabra, leer la Biblia. Y si haces esto, te lo aseguro, aunque no sea fácil, el Señor Jesucristo va a hacer que salgas adelante en esta y en cualquier otra tormenta que se te presente. Dios te bendiga.